Entonces, fíjense, en el ejercicio 8.8 nos dice, un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla está conectado en estrella y posee los siguientes valores. Entonces, vamos a copiarlos acá. Entonces, el primer dato importante es que la máquina está conectado en estrella, ¿cierto? Bueno, del motor también se sabe la potencia nominal, que es 15 kilovatios, entonces la potencia nominal son 15 kilovatios. Se conoce también el voltaje nominal, que es de 230 voltios, 6 polos. Se tiene que la frecuencia es 60 Hz y del modelo nos dan el valor de R1, X1, X2 y R2. Entonces vamos a graficar el respectivo modelo en donde tendríamos R1, X1, R2 sobre S, JX2, y este sería el modelo en donde los valores son los siguientes. Entonces ellos dicen R1 0.08, R2 0.07, X1 0.125 y X2 vale igual. $125. Listo. Nos piden determinar para condición de momento máximo, momento máximo y momento de arranque. Entonces nos piden deslizamiento en par máximo y par de arranque. ¿Listo, muchachos? Entonces, el inciso A. Entonces, el inciso A de la curva par velocidad nos está preguntando esto. ¿En qué condición se encuentra el torque máximo? Recordemos que ese torque máximo se presenta cuando se tiene este deslizamiento máximo. Que el deslizamiento máximo, ¿cómo se puede determinar? Entonces, nosotros ya lo dejamos expresado, que el deslizamiento máximo se puede determinar como R2 sobre la resistencia de Thevenin al cuadrado esto se ve extraño, la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin más X2 al cuadrado. Y entonces, para este sistema deberíamos partir determinando cuánto es la reactancia de Thevenin y cuánto es la resistencia de Thevenin. Entonces, en el caso de la reactancia de Thevenin, dijimos que esta reactancia era aproximadamente igual a X1. Es decir, que la reactancia de Thevenin va a ser aproximadamente 0.125, ¿cierto? Y la resistencia de Thevenin sí la deberíamos calcular porque entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual a R1 de XM sobre X1 más XM al cuadrado. En este caso se presenta un detalle y es que la reactancia de magnetización no es un valor conocido, fíjense en que lo están despreciando. Y entonces como están despreciando que en realidad la solución sería esta, la más aproximada, entonces como se está despreciando la reactancia, nos va a quedar en este ejercicio, que es especial, que la resistencia de Thevenin va a ser aproximadamente R1, es decir, 0.08 ohmios. Y entonces nos quedaría que para esta condición el deslizamiento máximo se va a presentar en R2, que sería 0.07 dividido en la resistencia de Thevenin, que sería 0.08 al cuadrado
más la reactancia de Thevenin, que es X1 y X2, es decir, 0.125 más 0.125 al cuadrado. Y eso nos daría, a mí me da que el deslizamiento máximo es de 0.2667. Es decir, en otras palabras, ¿en qué velocidad se encuentra el punto de torque máximo, muchachos? Entonces, si quiere, determinémoslo rápidamente como un adicional. ¿Cuánto es la velocidad de sincronismo para este sistema? Entonces, recordemos que la frecuencia es 60 y tiene 6 polos, es decir, que sería 120 por 60 sobre 6. Eso nos daría que la velocidad de sincronismo es de 1200 revoluciones, ¿no? Es decir, este punto se encuentra en 1200 revoluciones por minuto. La velocidad del rotor en donde se presenta el torque máximo, entonces la podemos determinar como 1 menos el deslizamiento 0.2667 por la velocidad de sincronismo que serían 1200 revoluciones. Es decir, que este punto se presenta en 879,96 revoluciones por minuto. Es decir, el torque máximo se encuentra en esta condición cuando la velocidad es de 877,96 revoluciones por minuto. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ahora lo que nos faltaría es determinar cuánto es el valor del torque máximo, que es lo que nos pregunta el inciso B. Y para hacerlo, simplemente tomamos el valor del deslizamiento crítico y lo reemplazamos en la ecuación de torque inducido o nos vamos directamente a la ecuación de torque máximo que analizamos previamente. Entonces sabemos que el torque máximo se va a determinar como 3 veces el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 2 veces la velocidad de sincronismo que multiplica la resistencia de Thevenin más la raíz cuadrada de la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin más X2 al cuadrado. Entonces, esto nos daría que el torque máximo va a ser igual a la tensión de Thevenin. Entonces, la tensión de Thevenin, en el caso anterior, decíamos que el voltaje de Thevenin era aproximadamente igual al voltaje de fase de XM sobre X1 más XM, y lo mismo al no tener XM, va a ser aproximadamente el voltaje de fase. ¿Qué se debe mirar acá? Entonces la máquina se está conectando en estrella, y al conectarse en estrella, entonces 2 devanados se conectan a 230 voltios, es decir, que el voltaje de fase sería 230 sobre raíz de 3. En otras palabras, nos quedaría 3 que multiplica a 230 sobre raíz de 3 al cuadrado dividido. Entonces, en 2 por la velocidad de sincronismo, pero la velocidad de sincronismo en radianes sobre segundo. Entonces, recordemos que la velocidad de sincronismo era de 1200 revoluciones por minuto. Entonces, tendríamos 1200 que multiplica 2pi y se divide en 60. Y eso va a multiplicar a la resistencia de Thevenin, que ya analizamos que era el mismo valor de R1, que era de 0.08, más la raíz cuadrada de la resistencia de Thevenin, que es 0.08 al cuadrado, más la reactancia de Thevenin, que era X1, que era 0.125, más X2, que es 0.125, esto al cuadrado. Y este término entonces nos daría la magnitud del torque máximo. Bueno, a mí este término me está dando 614,568 newton por metro. No sé si les da igual, favor verificar. Y entonces, fíjense en que acá empleé
la ecuación general que es el despeje, pero también puede emplear la genérica y haber resuelto el problema con el deslizamiento máximo calculado. Recuerden que la ecuación genérica entonces es que el torque inducido es igual a 3 veces el voltaje de Thevenin al cuadrado de R2 sobre S dividido en la velocidad de sincronismo que multiplica la resistencia de Thevenin más R2 sobre S al cuadrado más X de Thevenin más X2 al cuadrado. Entonces, una alternativa es reemplazar la condición de S crítico. Entonces, ¿cuánto es el S crítico acá? 0.2667. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. 0.2667. Y entonces, el despeje acá sería que el torque inducido va a ser igual a 3 veces 230 sobre raíz de 3 al cuadrado por R2, que vale 0.07 sobre 0.2667 dividido por 1200 por 2pi sobre 60, que multiplica a la resistencia de Thevenin 0.08 más R2, que sería 0.07 sobre S, que sería 0.2667 al cuadrado más la reactancia de Thevenin, que sería 0.125 más x2, que sería 0.125 al cuadrado. Y eso nos tendría que dar 614,568. Vamos a realizarlo. Listo, ahora sí, el denominador me da 22,5929. Y entonces el torque inducido me estaría dando, y eso nos da 614,568 newton por metro, que es exactamente igual el valor que nos dio en la condición anterior, pero que lo realizamos con el despeje del S crítico directamente, es decir, que el anterior es un tanto más preciso, pero esta también es una buena aproximación. La otra condición que nos piden es el torque de arranque, que es lo que se solicita en el inciso C. Y entonces para el torque de arranque lo único que se debe considerar es que en ese caso el deslizamiento es de 1. Entonces, ¿qué tendríamos para esta condición? Entonces, para esta condición, analizamos que el torque de arranque se determinaría entonces como 3 veces por el voltaje de Thevenin, que sería 230 sobre raíz de 3 al cuadrado por R2 sobre S, que sería 0.07 dividido en 1, y eso lo dividimos en la velocidad de sincronismo, que sería 1200 por 2pi sobre 60, y este término multiplica la resistencia de Thevenin, que sería 0.08 más 0.07 al cuadrado más x de Thevenin, que sería 0.125 más 0.125, qué pena, al cuadrado. Y ese término nos daría el par de arranque de la máquina, que sería, a mí me da que el par de arranque es 346,677 newton por metro. Entonces, ¿qué hemos determinado? Fíjense que con estos 3 puntos nos podemos hacer una idea de la curva par velocidad para esta máquina. Que el torque de arranque es 346,677, que se va a comportar de esta forma, y tenemos el torque máximo, que es 614,568, y que se reduce acá.